¿Alguna vez has sentido que Dios quiere decirte algo, pero no sabes cómo reconocer su voz? Muchos pierden oportunidades, respuestas y bendiciones porque no saben discernir los signos divinos. Pero hoy eso cambiará. En este video aprenderás a identificar las señales de Dios y actuar con fe para que nunca más dudes de su dirección en tu vida. Antes de continuar, dale like a este video y suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Comparte esta palabra con alguien que necesita una respuesta de Dios. Quédate hasta el final, porque hoy recibirás una revelación que puede transformar tu destino. Dios te está hablando. ¿Estás escuchando? Hay momentos en la vida en los que sentimos una inquietud en el corazón, como si algo dentro de nosotros estuviera tratando de advertirnos, guiarnos o prepararnos para algo importante. Tal vez has pasado por una situación en la que todo parecía apuntar en una dirección, pero no sabías si era Dios hablándote o solo coincidencias. Déjame decirte algo. Dios todavía habla hoy. No solo habló a los profetas y apóstoles en tiempos bíblicos, sino que sigue comunicándose con sus hijos de muchas maneras. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no sabemos cómo escucharlo. La Biblia dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Si tú eres hijo de Dios, tienes la capacidad de reconocer su voz. Pero el enemigo quiere llenarnos de ruido, distracciones y dudas para que no podamos escuchar a nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a romper esas barreras y aprender a discernir con claridad cuando Dios nos está llamando. ¿Por qué es importante saber cuándo Dios nos está hablando? Imagínate que estás en medio de una tormenta en el mar. No tienes mapa, brújula, ni señales claras de hacia dónde ir. Estás a la deriva, sin dirección, sin certeza, sin un camino claro. Así es la vida cuando no sabemos reconocer la voz de Dios. Tomamos decisiones impulsivas, nos equivocamos, nos alejamos del propósito que Él tiene para nosotros y terminamos frustrados. Pero cuando aprendemos a escuchar su voz, todo cambia. Recibimos dirección en momentos de confusión. Tomamos decisiones con paz en lugar de ansiedad. Nos alejamos de caminos equivocados y evitamos errores costosos. Vivimos con propósito, sabiendo que estamos en el centro de su voluntad. Dios no es un Dios de confusión. Él quiere hablarte, guiarte y mostrarte el camino correcto, pero necesitas aprender a sintonizarte con su voz y responder con fe. Señales de que Dios ya te ha estado hablando. Puede que pienses, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios de manera clara. La realidad es que Dios puede haber estado hablándote todo este tiempo, pero no has sabido reconocerlo. Aquí hay algunas señales de que Dios ya te ha estado llamando. Una inquietud en tu corazón que no desaparece. Hay algo que sientes que debes hacer, pero sigues ignorándolo. Una palabra o mensaje que escuchas repetidamente. Tal vez diferentes personas te han dicho lo mismo o has visto la misma frase en varios lugares. Puertas que se cierran inesperadamente. A veces Dios te dice no, porque tiene algo mejor para ti. Un fuerte sentimiento de paz cuando piensas en una decisión. Dios no trae confusión. Su voz siempre viene con paz. Si alguna de estas cosas te ha sucedido, es muy probable que Dios te esté hablando. Pero, ¿qué debes hacer cuando esto ocurre?
En los próximos minutos te enseñaré cómo interpretar estas señales y qué hacer cuando Dios te llama. Quédate hasta el final. Este mensaje puede cambiar tu vida. Si este tema te está impactando, quiero que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video y escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz. Hoy vamos a aprender juntos cómo Dios nos habla en la actualidad. ¿Cuáles son las señales claras de que Dios te está llamando? Los errores que te impiden escuchar su voz. ¿Qué hacer cuando Dios te da una dirección? ¿Cómo fortalecer tu discernimiento espiritual? Este puede ser el mensaje que estabas esperando. No ignores esta señal, porque Dios quiere hablarte hoy. Dios nos habla constantemente. Él no es un Dios lejano, en silencio o inaccesible. Desde el principio de la humanidad, su deseo ha sido comunicarse con nosotros, guiarnos y mostrarnos el camino correcto. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no sabemos cómo escuchar. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esto significa que Dios quiere hablarnos, revelarnos su voluntad y mostrarnos lo que no podemos ver por nosotros mismos. Pero ¿cómo lo hace? En este capítulo exploraremos las 5 maneras principales en las que Dios se comunica con nosotros hoy en día. Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia es la voz de Dios escrita. Es el medio principal a través del cual Dios nos habla, nos corrige, nos da dirección y nos revela su voluntad. Muchas personas buscan respuestas en sueños, señales o profecías, pero ignoran que la primera y más confiable fuente de la voz de Dios está en su palabra. Hebreos 4:12 dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos». Cada vez que abres la Biblia, Dios está hablándote. Tal vez has leído un versículo muchas veces, pero en un momento específico, Dios usa ese mismo pasaje para responderte de manera clara. Estás pasando por un momento de ansiedad y abres la Biblia en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esto no es una coincidencia, es Dios hablándote. Si quieres escuchar la voz de Dios más claramente, pasa más tiempo en su palabra. Dios nos habla mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro Consolador. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, su Espíritu viene a habitar en nosotros y nos habla directamente al corazón. Juan 14:26 dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu con una voz interna que nos da paz, nos advierte del peligro y nos guía en cada decisión. Estás por tomar una decisión y de repente sientes una fuerte inquietud o una paz inexplicable. Esa sensación interna muchas veces es el Espíritu Santo dirigiéndote. Aprende a discernir entre tu propia voz, la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios siempre trae paz y verdad, nunca confusión o temor. Dios nos habla a través de sueños y visiones. Dios ha usado sueños y visiones como un medio de comunicación desde tiempos bíblicos.
Muchas veces, cuando estamos dormidos, nuestra mente está más receptiva para recibir mensajes divinos. Ejemplo bíblico. José, en Génesis 37, recibió sueños proféticos sobre su futuro, los cuales se cumplieron muchos años después. Dios puede usar sueños para advertirnos sobre algo que va a suceder, darnos dirección en una decisión importante, confirmarnos una respuesta que hemos estado buscando. Si sientes que Dios te habla a través de sueños, ten un cuaderno al lado de tu cama y anótalos al despertar. Luego, pídele al Espíritu Santo discernimiento para interpretarlos. Dios nos habla a través de otras personas. A veces, Dios usa a otras personas para darnos un mensaje claro. Puede ser un pastor, un amigo, un mentor o incluso un desconocido. Cuando Dios quiere decirte algo, puede poner a alguien en tu camino con la palabra exacta que necesitas escuchar. Ejemplo bíblico. Natán fue enviado por Dios para confrontar a David sobre su pecado con Betsabé. 2 Samuel 12. Ejemplo en la vida cotidiana. Estás orando por una respuesta y, de repente, un amigo te dice algo sin saber que era exactamente lo que necesitabas escuchar. Cuando alguien te diga algo que resuene en tu espíritu, pídele a Dios confirmación en su palabra y a través de la paz en tu corazón. Dios nos habla mediante circunstancias y señales. Dios muchas veces usa las circunstancias para llamar nuestra atención. Puede abrir o cerrar puertas, permitir ciertos eventos o poner señales claras en nuestro camino. Ejemplo bíblico. Jonás recibió instrucciones claras de Dios, pero decidió huir. Dios permitió una tormenta y que fuera tragado por un gran pez para que entendiera que debía obedecer. Jonás 1. Dios puede usar oportunidades inesperadas para guiarte hacia su propósito, obstáculos y retrasos para protegerte de una mala decisión, señales repetitivas que confirman su voluntad. Estás aplicando a diferentes trabajos y de repente una puerta se cierra y otra se abre sin explicación. Dios puede estar guiándote hacia el lugar correcto. No te frustres cuando algo no salga como esperabas. Ora y pregúntale a Dios si es una señal para redirigirte a algo mejor. Conclusión: Dios siempre está hablando. ¿Estás escuchando? Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Su palabra, el Espíritu Santo, sueños, personas y circunstancias. Pero la clave está en que debemos aprender a estar atentos y sensibles a su voz. Reflexiona, ¿cuál de estas maneras de comunicación de Dios has experimentado en tu vida? ¿Te has dado cuenta de que Dios ya te ha estado hablando, pero no lo habías reconocido? Llamada a la acción. Si crees que Dios te ha estado hablando y quieres aprender a escuchar mejor su voz, escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Dios ha usado sueños y visiones como un medio de comunicación desde tiempos bíblicos. Muchas veces, cuando estamos dormidos, nuestra mente está más receptiva para recibir mensajes divinos. Ejemplo bíblico. José, en Génesis 37, recibió sueños proféticos sobre su futuro, los cuales se cumplieron muchos años después. Dios puede usar sueños para advertirnos sobre algo que va a suceder, darnos dirección en una decisión importante, confirmarnos una respuesta que hemos estado buscando. Si sientes que Dios te habla a través de sueños, ten un cuaderno al lado de tu cama y anótalos al despertar. Luego, pídele al Espíritu Santo
discernimiento para interpretarlos. Dios nos habla a través de otras personas. A veces, Dios usa a otras personas para darnos un mensaje claro. Puede ser un pastor, un amigo, un mentor o incluso un desconocido. Cuando Dios quiere decirte algo, puede poner a alguien en tu camino con la palabra exacta que necesitas escuchar. Ejemplo bíblico: Natán fue enviado por Dios para confrontar a David sobre su pecado con Betsabé. 2 Samuel 12. Ejemplo en la vida cotidiana. Estás orando por una respuesta y de repente un amigo te dice algo sin saber que era exactamente lo que necesitabas escuchar. Clave práctica: cuando alguien te diga algo que resuene en tu espíritu, pídele a Dios confirmación en su palabra y a través de la paz en tu corazón. Dios nos habla mediante circunstancias y señales. Dios muchas veces usa las circunstancias para llamar nuestra atención. Puede abrir o cerrar puertas, permitir ciertos eventos o poner señales claras en nuestro camino. Jonás recibió instrucciones claras de Dios, pero decidió huir. Dios permitió una tormenta y que fuera tragado por un gran pez para que entendiera que debía obedecer. Jonás 1. Dios puede usar oportunidades inesperadas para guiarte hacia su propósito, obstáculos y retrasos para protegerte de una mala decisión, señales repetitivas que confirman su voluntad. Estás aplicando a diferentes trabajos y de repente una puerta se cierra y otra se abre sin explicación. Dios puede estar guiándote hacia el lugar correcto. No te frustres cuando algo no salga como esperabas. Ora y pregúntale a Dios si es una señal para redirigirte a algo mejor. Conclusión: Dios siempre está hablando. ¿Estás escuchando? Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Su palabra, el Espíritu Santo, sueños, personas y circunstancias. Pero la clave está en que debemos aprender a estar atentos y sensibles a su voz. ¿Cuál de estas maneras de comunicación de Dios has experimentado en tu vida? ¿Te has dado cuenta de que Dios ya te ha estado hablando, pero no lo habías reconocido? Llamada a la acción. Si crees que Dios te ha estado hablando y quieres aprender a escuchar mejor su voz, escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. En el próximo capítulo exploraremos las señales claras de que Dios te está llamando. No te lo pierdas, porque esto puede cambiar tu vida. ¿Quieres que haga algún ajuste antes de pasar al siguiente capítulo? Dios siempre está hablando. El problema no es que Él guarde silencio, sino que muchas veces no sabemos reconocer sus señales. Puede que Dios haya estado dándote una dirección clara, pero por miedo, distracción o incredulidad no has respondido a su llamado. Isaías 30:21 dice: Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una palabra que dirá: Este es el camino, síguelo. Dios no quiere que vivamos confundidos o perdidos. Él nos da señales para guiarnos, corregirnos y llevarnos al propósito que ha preparado para nosotros. En este capítulo veremos las señales más claras de que Dios te está llamando y qué hacer cuando las reconozcas. Una inquietud constante en tu corazón. Una de las formas más comunes en que Dios nos llama es a través de una inquietud persistente en nuestro espíritu. Es ese sentimiento interno que no desaparece con el tiempo y que por más que trates de ignorarlo, sigue ahí.
Sientes que Dios te está llamando a cambiar de trabajo, servir en la iglesia o hablarle a alguien sobre Cristo, pero sigues posponiéndolo. Jeremías 29 dice, pero si digo, no lo mencionaré más ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Estoy cansado de contenerla y no puedo más. Si hay algo que Dios ha estado poniendo en tu corazón de manera repetitiva, no lo ignores. Pide confirmación en oración y da un paso de fe. Mensajes repetitivos en diferentes lugares. Cuando Dios quiere asegurarse de que entendamos su mensaje, muchas veces lo repite de diferentes maneras. Puedes escuchar el mismo versículo en la iglesia, leerlo en un devocional y luego alguien te lo menciona sin saber lo que estás viviendo. Ejemplo, estás pidiendo dirección sobre una decisión importante y en un solo día escuchas 3 veces la misma frase o historia bíblica en diferentes lugares. Job 33:14 dice, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Si notas que el mismo mensaje aparece en diferentes momentos de tu vida, pregúntate si Dios está tratando de decirte algo. No es coincidencia, es una señal divina. Oportunidades inesperadas o puertas que se cierran. Dios usa las circunstancias para guiarnos. A veces lo hace abriendo puertas que jamás imaginamos. Otras veces lo hace cerrando caminos que parecían buenos, pero que no eran parte de su voluntad. Postulas a un trabajo que crees que es perfecto para ti, pero no te seleccionan. Tiempo. Después, te das cuenta de que Dios tenía algo mejor reservado. Apocalipsis 3:7 dice, lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. En lugar de frustrarte cuando algo no sale como esperabas, pregunta a Dios si está dirigiéndote a otro camino. Paz inexplicable en medio de la incertidumbre. La voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando su llamado nos lleva a lugares desconocidos. Si tienes que tomar una decisión y sientes una profunda paz en tu corazón, es una señal de que Dios está guiándote. ¿Estás considerando mudarte a otro país o iniciar un nuevo proyecto? Aunque hay incertidumbre, sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si enfrentas una decisión y sientes ansiedad o confusión, detente y ora. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios usa personas para confirmarte algo. Muchas veces, Dios usa a otras personas para confirmar su mensaje. Pueden ser líderes espirituales, amigos, familiares o incluso desconocidos que sin saberlo te dicen exactamente lo que necesitabas escuchar. Estás orando por una decisión y alguien te dice algo que responde directamente a lo que le pediste a Dios en secreto. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejeros traen éxito. Si varias personas te dicen lo mismo sin haberse puesto de acuerdo, es posible que Dios esté confirmando su mensaje a través de ellas. Un cambio radical en tu vida que te obliga a buscar a Dios. A veces, Dios permite situaciones difíciles para llamar nuestra atención. Cuando nos alejamos de su camino, Él nos sacude para que volvamos a Él. Pérdida de empleo, una enfermedad, una crisis familiar. Dios usa estas pruebas para despertarnos y acercarnos más a su presencia. Deuteronomio 8:3 dice, te humilló
y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No veas las pruebas como castigos, sino como oportunidades para acercarte más a Dios y escuchar su voz. Dios te está llamando, ¿responderás? Si has notado alguna de estas señales en tu vida, es muy probable que Dios ya te haya estado hablando. La pregunta es, ¿estás listo para responder a su llamado? Reflexiona. ¿Has sentido una inquietud persistente en tu corazón? ¿Has recibido el mismo mensaje repetidamente de diferentes fuentes? ¿Has visto puertas cerrarse o abrirse inesperadamente? ¿Has experimentado una paz inexplicable sobre una decisión? ¿Dios ha usado a alguien para confirmarte un mensaje? Llamada a la acción. Si crees que Dios te ha estado hablando y quieres aprender a responder a su llamado, escribe en los comentarios: Señor, quiero obedecer tu voz. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Dios siempre está hablando, pero ¿qué pasa cuando no podemos escucharlo? Muchas veces, el problema no es que Dios esté en silencio, sino que nosotros hemos creado barreras que nos impiden percibir su voz. Isaías 59:2 dice: Pero las iniquidades de ustedes han levantado una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él se aparte y no los escuche. En este capítulo, veremos los errores más comunes que bloquean nuestra capacidad de discernir la voz de Dios y cómo solucionarlos. 1. Falta de oración y comunión con Dios. No puedes reconocer la voz de alguien con quien nunca hablas. Si no pasas tiempo con Dios en oración, será difícil identificar cuándo Él te está hablando. Jeremías 29:12-13 dice: Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es como tratar de identificar la voz de un desconocido en una multitud. Si no pasas tiempo con Dios, su voz te será extraña. Establece un tiempo diario para hablar con Dios. No solo para pedir cosas, sino para escucharlo en oración. Miedo a actuar por fe. Dios nos habla, pero muchas veces el miedo nos paraliza y nos impide obedecer. Dudamos de si realmente es Él quien nos está guiando y postergamos la decisión. En 2 Timoteo 1:7 dice: Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ejemplo: Dios te ha llamado a servir en un ministerio o a dar un paso de fe, pero por miedo al fracaso decides ignorar su llamado. Confía en que si Dios te está guiando, Él proveerá y te respaldará. La obediencia trae bendición. 3. Deseo de controlar todo en lugar de confiar en Dios. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero solo si dice lo que queremos escuchar. Nos aferramos a nuestros planes y no dejamos espacio para la dirección de Dios. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estás orando por una respuesta, pero en el fondo ya decidiste qué hacer y solo buscas que Dios confirme tu propia voluntad. Entrégale tus planes a Dios y pídele sinceramente que te muestre su voluntad, no la tuya. Vivir en pecado o desobediencia. El pecado endurece nuestro corazón y nos vuelve insensibles a la voz de Dios.
No es que Dios deje de hablarnos, sino que nuestra desobediencia nos aleja de su presencia. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a quien le adora y hace su voluntad. Sabes que Dios te está llamando a cambiar un área de tu vida, pero sigues ignorándolo porque no quieres renunciar a ciertos hábitos. Pide perdón y alinea tu vida con la voluntad de Dios. La obediencia te acerca más a su voz. No querer escuchar la respuesta de Dios porque no es la que esperabas. A veces, Dios nos habla claro, pero no queremos aceptar su respuesta porque no nos gusta. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Ejemplo, le pides a Dios que te muestre si debes seguir en una relación, y todo apunta a que debes alejarte, pero decides ignorar las señales. Aprende a confiar en que la voluntad de Dios siempre es mejor que la tuya, aunque en el momento no lo parezca. Conclusión. Rompe las barreras que te impiden escuchar a Dios. Si sientes que no puedes escuchar a Dios, tal vez estés cometiendo uno de estos errores. No pasas tiempo en oración. Tienes miedo de actuar por fe. Quieres controlar todo en lugar de confiar en Dios. Estás viviendo en pecado o desobediencia. No quieres aceptar la respuesta de Dios porque no es la que esperabas. Llamada a la acción. Si hoy decides quitar estas barreras y escuchar la voz de Dios, escribe en los comentarios, Señor, abro mi corazón para escucharte. Dale like y suscríbete para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe. Ahora que hemos aprendido cómo Dios nos habla y las señales que indican que Él nos está llamando, surge una pregunta clave. ¿Qué debemos hacer cuando reconocemos su voz? Muchos escuchan a Dios, pero no responden. Algunos dudan, otros sienten miedo y otros simplemente ignoran el llamado porque no saben qué hacer. Sin embargo, cada vez que Dios llama a alguien, espera una respuesta. 1 Samuel 3:10 dice, entonces el Señor vino y se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, a lo que Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Dios te está llamando en este momento. ¿Cuál será tu respuesta? En este capítulo aprenderás los pasos clave para actuar cuando Dios te llama. Responde con fe. Aunque no tengas todas las respuestas, Dios no nos da todos los detalles de su plan de inmediato. Él nos llama a dar pasos de fe, confiando en que Él nos guiará en el camino. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para un lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ejemplo. Dios te ha puesto en el corazón servir en un ministerio o cambiar de rumbo en tu vida, pero no te ha mostrado cada detalle. Solo te pide que des el primer paso. No esperes tenerlo todo claro antes de obedecer. Dios revela el siguiente paso cuando damos el primero. Obedece sin demorar. Cada vez que Dios nos llama, espera una respuesta inmediata. La obediencia tardía es una forma de desobediencia. Lucas 9:59-60 dice, a otro le dijo, sígueme. Señor, le respondió, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Ejemplo. Sabes que Dios te está llamando a cambiar algo en tu vida,
pero sigues postergándolo porque crees que no es el momento adecuado. Mientras tanto, estás perdiendo bendiciones. Cuando Dios te habla, responde con acción inmediata. No esperes a que todo sea perfecto. Confirma el llamado a través de la Biblia y la oración. Dios nunca se contradice. Si sientes que te está llamando a algo, su palabra y la oración deben confirmar ese llamado. Salmos 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ejemplo. Sientes que Dios te está guiando a tomar una decisión importante, pero no estás seguro. Al buscar en la Biblia, encuentras un pasaje que confirma lo que Dios te ha estado mostrando. Antes de actuar, pide confirmación en la palabra y en oración. Dios siempre respaldará su dirección con su verdad. Vence el miedo y confía en el plan de Dios. El miedo es una de las razones más comunes por las que las personas ignoran el llamado de Dios. Pero cuando Él te llama, también te equipa. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ejemplo. Moisés tenía miedo cuando Dios lo llamó para liberar a Israel. Se sentía incapaz, pero Dios le aseguró que Él estaría con él. Recuerda que no dependes de tus propias fuerzas, sino del poder de Dios. Mantente firme y no mires atrás. Cuando decides obedecer a Dios, el enemigo intentará desanimarte y hacerte dudar. Pero debes mantenerte firme y no volver atrás. Lucas 9:62 dice: Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Dios te llamó a dejar una relación tóxica, cambiar de trabajo o comenzar un ministerio, pero las dudas y la nostalgia te hacen querer retroceder. No permitas que el miedo o la incertidumbre te hagan abandonar el propósito de Dios. Sigue adelante con fe. ¿Responderás al llamado de Dios? Dios te ha estado llamando y ahora sabes cómo responder. Responde con fe. Aunque no tengas todas las respuestas, obedece sin demorar. Confirma su voz en la Biblia y la oración. Vence el miedo y confía en su plan. Mantente firme y no mires atrás. Llamada a la acción. Si hoy decides decirle sí a Dios, escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy, envíame. Dale like y suscríbete para seguir aprendiendo cómo caminar en la voluntad de Dios. Ahora que hemos aprendido cómo Dios nos habla y qué hacer cuando Él nos llama, es el momento de dar un paso más profundo en la fe. Vamos a orar juntos para que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos recibir con claridad la dirección de Dios. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos con un corazón sincero, Dios responde. Si alguna vez te has sentido confundido, perdido o sin saber si realmente Dios te está hablando, esta oración es para ti. Preparando tu corazón para la oración. Antes de orar, tómate un momento para reflexionar. ¿Hay algo que esté bloqueando tu relación con Dios? ¿Has estado ignorando un llamado que Dios te ha hecho? ¿Tienes dudas o temores que te impiden actuar con fe? Si es así, pídele a Dios que limpie tu corazón y te dé un espíritu receptivo a su voz. Encuentra un lugar tranquilo, respira profundamente y permite que la presencia de Dios llene tu corazón antes de empezar a orar. Oración para remover bloqueos espirituales.
Padre Celestial, hoy vengo delante de ti reconociendo que muchas veces he estado sordo a tu voz. Sé que me has hablado, pero en ocasiones he ignorado tu llamado por miedo, distracción o incredulidad. Te pido perdón por cada vez que no he escuchado y por cada oportunidad que he dejado pasar. Señor, limpia mi corazón de todo lo que me impide reconocer tu dirección. Remueve el ruido del mundo, las dudas y el temor. Hoy declaro que mis oídos espirituales son abiertos y que a partir de ahora podré escuchar tu voz con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo de respaldo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera Juan 1:9. Oración para recibir dirección divina. Señor, sé que hablas a tus hijos y que tú no eres un Dios de confusión. Hoy te pido que me des claridad y dirección en cada área de mi vida. Si me has estado hablando y no he comprendido, por favor, muéstrame nuevamente tu voluntad. Abre mis ojos para ver tus señales y mi corazón para recibirlas con humildad. Dame discernimiento para diferenciar tu voz de otras voces y sabiduría para obedecer sin dudar. Señor, guíame y enséñame el camino que debo seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo de respaldo. El Señor te guiará siempre, saciará tu alma en tiempos de sequía y fortalecerá tus huesos. Isaías 58:11. Oración para vencer el miedo y actuar con fe. Padre amado, muchas veces he sentido miedo cuando me has llamado a algo nuevo. He dudado de mí mismo y de mi capacidad para hacer tu voluntad, pero hoy renuncio a todo temor y me aferro a tus promesas. Declaro que tú me has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. No temeré porque tú estás conmigo, no dudaré porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ayúdame a caminar en fe, a obedecerte sin titubear y a confiar en que tu plan es siempre perfecto. Hoy digo sí a tu llamado, sin condiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo de respaldo. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Oración para fortalecer la comunión con Dios. Señor, quiero conocerte más. Quiero tener una relación más profunda contigo. No solo buscarte cuando necesito respuestas, sino caminar contigo cada día. Dame un espíritu de oración y hambre por tu palabra. Enséñame a reconocer tu voz en medio del ruido de este mundo. Que cada día sea un nuevo encuentro contigo y que mi vida sea guiada completamente por ti. Gracias por ser un Padre amoroso que siempre está dispuesto a hablar a sus hijos. Te entrego mi corazón, mi mente y mi voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Versículo de respaldo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Después de la oración, ¿cómo mantenerte conectado con Dios? Dios te ha hablado en esta oración, pero esto es solo el comienzo. Para mantenerte en sintonía con su voz, aquí hay algunos pasos prácticos. Dedica tiempo a la oración cada día, no solo para pedir cosas, sino para escuchar a Dios. Lee la Biblia regularmente. La palabra de Dios es su voz escrita. Pide confirmación en todo. Antes de actuar, consulta a Dios en oración. Rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente.
Dios usa a otros para hablarnos y confirmarnos su dirección. Obedece cuando Dios te hable. La clave para recibir más dirección es actuar en lo que ya te ha mostrado. Dios ha hablado. ¿Responderás? Dios ya está obrando en tu vida. Hoy has declarado con tu boca que quieres escuchar su voz. Ahora permanece atento, porque Dios empezará a hablarte con más claridad. Si hiciste esta oración con fe, escribe en los comentarios: Señor, abro mis oídos espirituales para escucharte. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Cuando Dios nos llama, nuestra respuesta puede cambiar nuestro destino. La Biblia y la historia están llenas de personas que, al escuchar la voz de Dios y obedecer, vieron milagros, provisión y transformación en sus vidas. Salmo 66:16 dice: Vengan y escuchen todos los que temen a Dios. Les contaré lo que ha hecho por mí. En este capítulo, conoceremos testimonios reales de personas que escucharon la voz de Dios, respondieron con fe y experimentaron un cambio radical en sus vidas. Estos testimonios pueden ser la confirmación que necesitas para confiar plenamente en Dios. Testimonio 1. Un hombre que dejó un trabajo seguro y vio la provisión de Dios. Carlos tenía un empleo estable, pero sentía en su corazón que Dios le estaba llamando a iniciar su propio negocio. Durante meses, ignoró esa inquietud, por miedo a fracasar. Sin embargo, cada vez que oraba, sentía una confirmación clara de que debía dar el paso. Isaías 48:17 dice: Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por el camino que debes seguir. Finalmente, después de orar y ayunar, decidió obedecer y renunció a su trabajo. Al principio fue difícil, pero poco a poco Dios comenzó a abrir puertas inesperadas. Clientes llegaron de manera milagrosa, recibió oportunidades que jamás imaginó y hoy su negocio prospera más de lo que él pensaba. Cuando Dios te llama a dar un paso de fe, Él ya tiene preparada la provisión. La obediencia siempre trae recompensa. Testimonio 2. Una mujer que recibió una confirmación divina y su vida cambió completamente. Ana estaba pasando por una crisis en su matrimonio. No sabía si debía seguir luchando o rendirse. Oró a Dios pidiendo una señal clara, pero no veía respuestas. Un día, sin haber hablado de su situación con nadie, una persona en su iglesia se le acercó y le dijo: Dios me puso en el corazón decirte que no te rindas, porque Él está obrando en tu familia. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese mensaje fue suficiente para fortalecer su fe. Decidió mantenerse firme en la oración, y con el tiempo, su matrimonio fue restaurado completamente. Dios usa a personas para confirmarnos su voluntad. Si estás esperando una respuesta, permanece atento, porque Dios puede hablarte a través de alguien. Testimonio 3. Moisés y su llamado en la zarza ardiente. Cómo obedecer cambió su destino. Éxodo 3:2-4 dice: Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y vio que la zarza ardía pero no se consumía. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: Aquí estoy.
Moisés no se sentía capacitado para la tarea que Dios le daba. Dudó, tuvo miedo y presentó excusas. Pero finalmente obedeció y se convirtió en el líder que Dios usó para liberar a su pueblo. Ejemplo en la vida cotidiana. Tal vez Dios te está llamando a algo que parece demasiado grande para ti. Recuerda que no depende de tu capacidad, sino del poder de Dios en ti. La obediencia a Dios siempre te llevará a un destino más grande de lo que puedes imaginar. Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo. Si alguna vez has experimentado un momento en el que Dios te habló y al obedecer viste su mano obrar, compártelo en los comentarios. Si crees que Dios tiene un milagro preparado para ti, escribe en los comentarios: Señor, quiero obedecerte con fe. Dale like y suscríbete para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Después de todo lo que hemos aprendido, llega el momento más importante: actuar. Dios ha estado hablándote a lo largo de este mensaje. Ahora depende de ti responder. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Muchas personas escuchan la voz de Dios, pero no hacen nada con lo que han recibido. Hoy quiero desafiarte a tomar una decisión. Resumen de los puntos clave. Dios te habla de muchas maneras. A través de su palabra, el Espíritu Santo, sueños, personas y circunstancias. Hay señales claras de que Dios te está llamando. Una inquietud en tu corazón, mensajes repetitivos, oportunidades inesperadas, paz inexplicable y confirmación a través de otros. Existen errores que pueden bloquear la voz de Dios. Falta de oración, miedo, deseo de controlar todo, vivir en pecado y no querer aceptar su respuesta. Cuando Dios te llama, debes responder con fe y obediencia. No demores, confirma en la Biblia y actúa sin miedo. Hemos visto testimonios reales de personas que obedecieron a Dios y fueron transformadas. Su fidelidad es la misma para ti. La pregunta clave ahora es: ¿qué vas a hacer con todo esto? Toma acción ahora mismo. Dios no te ha traído hasta aquí por casualidad. Este mensaje fue una señal para ti. Ahora es tu momento de actuar. 3 pasos para responder al llamado de Dios hoy mismo. Declara tu decisión en los comentarios. Escribe: Señor, aquí estoy. Quiero obedecer tu voz. Al hacerlo, estás dando un paso de fe y comprometiéndote con Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Hay alguien en tu vida que también necesita esta palabra. Sé un canal de bendición y envíaselo ahora mismo. Mantente conectado con Dios. No permitas que este sea solo un momento de emoción. Comprométete a orar cada día, leer su palabra y buscar su dirección constantemente. Un mensaje final para ti: Dios ha estado llamando a tu corazón y ahora depende de ti responder. No dejes que el miedo, la duda o la distracción te alejen de su propósito. Hoy es el día en que puedes empezar a caminar en la dirección que Él tiene para ti. Confía, obedece y verás su gloria manifestarse en tu vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bendición para ti. Depende de ti creer y actuar. Dale like a este video para que más personas puedan verlo.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más mensajes como este. Comparte este video con alguien que necesita una respuesta de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.